vamos el día de hoy a preguntar algunas cosas bien interesantes. ¿Tú quieres saber cómo sin querer a veces te autosaboteas la salud? Síguenos. ¿Quieres saber si algunas de tus enfermedades de hoy estuvieron programadas desde que eras pequeño? Síguenos. O si siendo padre de familia de alguna manera estás ahorita programando enfermedades de tus hijos, síguenos. Este video es entonces para ti. Mine, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Vamos a trabajar este tema que es sumamente interesante y que tiene que ver justamente con lo que decíamos hace rato. ¿Cuáles son nuestras creencias? Esas creencias que pueden limitarnos la salud y nos pueden llevar a enfermar y a padecer cosas sin siquiera sospechar que nosotros mismos las hemos programado. Entonces, pues bueno, el punto es bien interesante y para ello necesitamos dar inicio con lo que es una creencia. ¿Qué es una creencia? Dado que el título dice, ¿verdad? Nuestras creencias limitantes para la salud, pues vamos a iniciar con ello. Mine, ¿qué son las creencias? Bueno, en general las creencias son esquemas cognitivos, ¿no? O ideas que las traemos en nuestra mente, que se han ido formando a través de nuestra experiencia, de lo que nos han dicho, de lo que nos han enseñado, y todo es desde niños, ¿no? Desde que nacimos. Y todo eso va formando ideas en nosotros, conceptos, y vamos funcionando nosotros, tomando decisiones y creyendo que gracias a esas creencias podemos tener cierto control sobre nuestra vida, ¿no? En general, eso serían las creencias en todas las áreas. Y que finalmente estas creencias no están basadas en la razón como tal. O sea, yo diría que ese es el punto principal. Las creencias no están fundamentadas científicamente, las creencias no están basadas en lo que es el raciocinio principalmente, sino que efectivamente más bien son cosas que damos de facto, que decimos, es un hecho que es de esta manera, sin cuestionarnos el por qué se está planteando o por qué consideramos que es de esa manera, ¿no? Y entonces, ¿por qué nos limitan? Sería la pregunta. Bueno, hablando en general, las creencias, efectivamente, como tú dices, no tienen una justificación científica. Sin embargo, la mayoría de los, más bien todos los seres humanos, como crecimos en base a estas creencias, en estas enseñanzas, en estas ideas que nos hemos ido formando, lo damos por hecho como una realidad, ¿no? Esa es nuestra realidad, pero es una realidad subjetiva porque nada más nace en el subconsciente, en el inconsciente, ¿no? Que con base en las experiencias, en lo que nos dijeron, nosotros nos formamos nuestra propia interpretación y con eso es como funcionamos. Entonces, relacionado con la salud, por ejemplo, si nuestra abuelita, nuestra mamá tuvo una enfermedad, nosotros en nuestro inconsciente decimos, yo también la voy a tener. Por una situación muy complicada de experiencia, de lealtad familiar y las creencias, ¿no? Creemos que así va a ser y esa es nuestra realidad, aunque no es objetivo. Y principalmente el punto de por qué se vuelven limitantes está muy vinculado a considerar qué es lo que nos lleva a observar, o sea, qué es lo que desencadena una creencia. O sea, una creencia finalmente va a estar muy vinculada a valores, va a estar muy vinculada o nos va a llevar a comportarnos de determinada manera y estas creencias no solamente nos llevan a nosotros a los valores, a los comportamientos, sino que las vamos a compartir en un grupo. Y en este caso estamos hablando de grupos familiares, ¿no? De grupos en donde existe una carga afectiva importante y por lo mismo es que no cuestionamos cómo es que se lleva a cabo o cómo es que se introyecta la creencia. Basta con que mamá, papá, los abuelitos nos digan algunas cosas y dado que nos van diciendo estas cosas desde que somos pequeños, pues las vamos considerando como ciertas, ¿no? Y de entrada hay un periodo de la vida
en donde la jerarquización de estos valores es prácticamente la misma que con los padres de familia. Posteriormente vamos modificando estas jerarquías, ¿no? Y eso, por supuesto, nos puede generar algunos conflictos emocionales, dado que no tenemos la misma jerarquización que nuestros padres. Y nos duele, o les duele a nuestros padres, ¿no? Que estemos pensando de manera diferente ante algunos valores. Y yo creo que a todos nos ha pasado. ¿A ti te llegó a pasar? Sí, claro, por supuesto. Un ejemplito, un ejemplito. No, bueno, pues en la adolescencia, como todos los adolescentes, ¿no? Está uno tratando de interpretar, desarrollar su propia personalidad y es obvio que la obediencia de los niños en la adolescencia se revela, no nos parece que nos digan lo que tenemos que hacer, que no nos parece que tengamos que obedecer todo, porque estamos identificando también nuestra personalidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un ejemplo clásico por el que todos hemos pasado. En la adolescencia, ya cuando somos más jóvenes, más adultos, podemos reflexionar, darnos cuenta y de lo que motivó esos enojos o esos rabietas inclusive, o esas desobediencias, que además es una etapa en la que uno se identifica con la rebeldía, ¿no? Con la rebeldía de la individualidad. Y creo que en general para todos es así, ¿no? Y eso causa conflicto. Y yo creo que sí, depende del control de la familia, del control no siempre físico, digamos, ¿no? Que no me dejen salir o que me peguen o que me castiguen de alguna manera, sino el control emocional, el control moral a veces causa problemas emocionales, causa conflictos y eso causa padecimientos, ¿no? Desde un dolor de cabeza puede ser hasta una rigidez en alguna parte del cuerpo, etcétera, etcétera, porque precisamente nuestro interior está luchando contra lo que creemos, lo que nos han dicho que es lo correcto y lo que nosotros queremos hacer. Uh-huh. Creo que ese es uno de los puntos importantes para manejar en relación con por qué tenemos que identificar nuestras creencias, cuáles son las que nos afectan, porque no todas las creencias son malas, y qué tenemos que hacer, ¿no? No, y de hecho sería un error pensar que las creencias son malas, ¿no? O sea, no estamos refiriéndonos a que sean malas las creencias, sino más bien a que hay algunas creencias que nos limitan. Y esas creencias que nos limitan para algo, por supuesto que tenemos que considerar cómo cambiarlas y yo diría cómo nos duele crecer en ocasiones, porque si pensamos en esta lógica de creencias, por ejemplo, vamos a suponer que mi mamá a mí me decía, una mujer tiene que llegar virgen al matrimonio. Y mientras estoy a lo mejor en la primaria y yo escucho eso, pues digo, sí, no me llama tanto la atención, no hay problema. Voy creciendo, tengo novio y escucho que mis amigas empiezan a tener relaciones sexuales, exploraciones sexuales. Y entonces me genera inquietud. Y pienso, ¿será cierto lo que mi mamá me dice? ¿Será cierto que lo mejor es llegar virgen al matrimonio? ¿Por qué me lo dice mi mamá? Ah, no, yo quiero estar igual que mis amigas y quiero pertenecer a un grupo, que era lo que decíamos hace rato. Las creencias nos llevan a pertenecer a un grupo a pesar de que no tengan una razón tal cual que las esté fundamentando como tal. Y entonces, pues decido que voy a tener relaciones con mi novio. Y por supuesto que esa decisión de voy a tener relaciones con mi novio me lleva a vivir también una contradicción ¿y si mi mamá se entera? ¿Y si mi mamá me regaña? ¿Y si lo que hice estuvo mal? Ah, pero estuvo bien mientras lo comento con mis amigas. Y entonces me siento yo inquieta. Y si a eso le sumo que por esa inquietud yo lo hablo y le digo a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Tú no estás bien porque no tiene nada de malo tener relaciones sexuales cuando eres joven y yo ya tuve relaciones sexuales.
¿cuál es la reacción dentro de la casa y de la familia? Pues por supuesto que va a ser, dados los valores diferentes que se están generando, las creencias diferentes, puede haber un conflicto. Entonces, esta situación no solamente se lleva a un conflicto de me enojo contigo, hija, se genera una situación mayor en la familia, o sea, hay también una situación emocional por parte de cada una de las personas que integran la familia y que están de alguna manera viviendo el conflicto. La mamá siente algo en relación a lo que la hija le dijo, o que yo le dije, la hija siente algo en relación a lo que le dijo a la mamá, y entonces empieza a haber una serie de enfrentamientos internos acerca justamente de las creencias que se están viviendo. Entonces, importante decir que las creencias implican valores, implican comportamientos y nos implican el compartir con un grupo, que puede ser el grupo de amigos o la familia, y que no están fundamentadas en la razón. O sea, esto como punto de partida para poder comprender cómo vamos modificando estas creencias y cómo nos pueden llevar a enfermedades muy puntuales que se generan no solamente allá en la adultez, sino incluso desde que somos pequeños, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ir observando nuestras creencias y modificándolas, Nine? Ay, yo creo que ese sería el tercer punto. Bueno, primero reconociendo, ¿no? O sea, creo que más que reconocer es proponernos, observar las creencias, entender que las creencias nos pueden afectar. ¿Qué son las creencias? Primero entender qué son, ¿no? Las creencias limitantes y por qué son limitantes. O sea, creencias hay muchas, todos estamos construidos de creencias, pero ¿por qué se les llama limitantes, no? ¿En qué sentido? En que nos limitan nuestras capacidades, nos limita nuestro desarrollo. Limitan nuestra percepción de nosotros mismos, ¿no? Creo que eso sería como que un punto importante para analizar, y que cada quien, es un trabajo personal, cada quien vaya viendo, pues primero que entender bien qué es una creencia, cuál de esas creencias son limitantes y de qué manera nos van afectando. Porque bueno, sí, ok, ya entendí cuál es el concepto de creencias limitantes. Y ahora, ¿por qué es una creencia el tener yo cierta idea preconcebida? ¿Por qué es limitante para mí? Un ejemplo de creencias limitantes. Un ejemplo limitante, cuando a un niño le dicen, ay, ese tú quítate de aquí porque eres chiquito, los chiquitos no entienden. Los niños son tontos, ¿no? Por ejemplo, es una forma de expresión, a lo mejor los papás no lo dijeron con mala intención, sin embargo al niño se le metió la idea de que él es tonto, ¿no? Primero porque es niño, y primero porque no debe preguntar. Y entonces cuando crece, ese niño, cuando llega a la adolescencia, además, bueno, en nuestra escuela tradicional, esto se fomenta mucho, ¿no? La obediencia y el estar callados nada más y recibir. Entonces se fomenta, y cuando está en la secundaria igual se le refuerza, ¿no? No sacaste 10, eres tonto. Llega a la preparatoria, no entendiste lo que es una operación algebraica, pues eres tonto. Entonces cuando llega a la universidad, si llega porque él mismo, su propia creencia de pues es que no entiendo, es que soy tonto, es que no sirvo para esto, no, yo voy a escoger algo que no tenga que ver con este conocimiento porque no sirvo, y entonces termina trabajando de empleado a lo mejor, digo, no denigrando a los empleados ni nada, sino refiriéndome al potencial que podía haber tenido, pues a lo mejor se quedó a la mitad, 75%, no sé, porque esa creencia que él formó en un comentario, o varias veces, o los hermanos, ¿no? Que a veces son muy dados a burlarse de los más chiquitos, o hacer bromas, etcétera. A veces los niños no lo toman tan en broma, lo toman como una creencia, como un hecho, ¿no? Y entonces ese es su dogma, y así crecen y así van limitando su capacidad. Que aquí, justo con lo que estás diciendo, yo creo que es bien importante decir que desde el punto de vista filosófico también, nosotros no nos relacionamos directamente con la realidad,
sino más bien con una representación que hacemos de la realidad. Y esa representación que nosotros hacemos de la realidad justamente tiene que ver con todo nuestro sistema de creencias, es decir, con los valores y con la forma que reaccionamos ante esas creencias y esos valores. Y que además nuestras creencias las vamos a expresar generalmente a través de afirmaciones. En el ejemplo que estás diciendo es, oh, pues soy tonto. Y luego entonces ya el solo hecho de decir, es que sí, soy tonto porque me lo decían desde allá, desde el pasado, pues por supuesto que me lleva a, número uno, en mis valores, o sea, a mi autovaloración, a sentirme menos que muchas personas, a no expresar mis puntos de vista, pero además a comportarme, ¿no? Como tal, o sea, me desencadena una serie de cosas. Entonces, las ideas limitantes, perdón, las creencias limitantes en este sentido van a depender primero del propio sistema de cada quien y de cómo hacemos esa intervención a esto, porque finalmente mis creencias se festejan diferentes 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, 50 años. Y esto es muy cultural también. O sea, las décadas representan algo. Luego entonces, una década de no ver a mi papá era mucho emocionalmente para mí. Y eso genera entre la creencia de las fechas importantes, lo que representan, ¿no? Cada década, y la emoción del padre, pues sí, por supuesto, así, ¿no? El ojo. Y no era que yo quisiera enfermarme, era que simplemente el organismo reacciona ante la conjunción de creencias y emociones. Y por lo tanto, ahí vamos. Entonces, es muy importante que nosotros observemos qué es lo que nos está pasando, cómo nosotros en cuestiones que están muy atrás podemos observar una creencia que a lo mejor nos va a llevar a cierto padecimiento o cierto síntoma y que nosotros mismos podemos desprogramar. O sea, en ese caso, una vez que lo pensé, que caí así, ay, es que ya unas horas de que sea 13, lo que hice fue cerrar los ojos y hablarle a mi padre, ¿no? Y decirle, te quiero mucho, la verdad me hubiera encantado estar contigo, verte, platicar, seguir aprendiendo. Les doy mi palabra, que cuando me levanté al baño 2 horas o 3 horas después, mi ojo ya no estaba hinchado. ¿Sí? De verdad, las creencias que tenemos detrás de los síntomas que se nos presentan son impresionantes y nos pueden llevar a muchas cosas. Sí, y hay que observarnos. Hay que observarnos y tratar de regresar a nuestra esencia, ¿no? O sea, que es difícil, sí, que es un camino que hay que ir modificando y bueno, a través de los años hemos formado hábitos que son los que van reforzando esas creencias. Entonces, claro, empezar a modificar esos hábitos, pero primero tenemos que darnos cuenta qué es lo que me está provocando. En este caso, tú ya lo venías pensando desde antes, sin embargo, sí, te pasó. ¿Por qué? Porque no podías prever lo que iba a suceder, ¿no? Entonces, es difícil, es complicado. Cuando tenemos un síntoma, vamos al doctor, pero realmente esa no es la raíz del problema. O sea, tenemos que entender eso, ¿no? Que atendemos, nos duele la cabeza, tomamos un analgésico, ¿no? Nos duele la garganta y buscamos que nos receten un antibiótico, sin saber qué es lo que realmente provocó ese malestar, esa sensación, ese dolor de cabeza, ese dolor de garganta, ese que mis rodillas ya no funcionen como antes, o que me corto, ¿no? Yo últimamente me he estado cortando mucho. Sí, me estaba cortando y sí reflexiono, bueno, ¿qué significa? ¿Por qué me estoy cortando? ¿Por qué me estoy autoagrediendo? ¿Por qué me estoy castigando? ¿Por qué me estoy castigando? ¿Qué estoy haciendo yo mal según mis creencias? ¿Qué tengo que romper? ¿Qué tengo que reestructurar
para entender que no, o sea, no me tengo que castigar, me tengo que dar apapachos y abracitos a mis dedos, ¿no? Amigos, nos queda un minuto y ya vinieron a decirnos así. Entonces, Mine, ¿con qué quieres cerrar Pues esta sesión? quiero cerrar primero con eso. Tenemos dado todas las soluciones, pero creo que lo principal es primero yo diría no hagamos juicios. No hagamos juicios porque cuando juzgamos estamos ya anteponiendo nuestras creencias a lo que contra quien sea y contra donde vayamos, la naturaleza, porque llovió, porque la persona nos dijo. Tratemos de no hacer juicios, ¿no? Analicemos. Y tratemos de no tener prejuicios. O sea, una cosa es juzgar y otra cosa tener el prejuicio antes de, ¿no? Porque los prejuicios están basados en esas creencias que tenemos y que son muchas veces limitantes. Pues primero observemos, hagamos una lista y pues no sé si quieres que sigamos con las recetas para la próxima, entonces hasta ahí vayan anotando sus creencias y de qué manera les están afectando en la salud y en la emocional. Sí, claro, de qué es la salud, qué es la enfermedad, qué es curarse, qué es sanarse y qué veían en su familia acerca de estos temas, para que entonces poco a poco vaya quedando más claro cómo es que lo vivimos y por qué a veces efectivamente nos autocastigamos, que esto es parte bien interesante cuando hablamos de enfermedad. Y no nos damos cuenta, por supuesto. No nos damos cuenta. Muchísimas gracias. Nos vemos en 15 días con la segunda parte de este tema. Compartan con sus amigos el video si ustedes consideraron que les dio información importante para entender lo que pasa en las emociones y las enfermedades. Nos quedó todavía mucho tema para